Hola, mi nombre es María Cabello. Soy profesora e investigadora en el Departamento de Psiquiatría en la Facultad de Medicina. Hoy os voy a dar la clase titulada Ética de la investigación científica, el fraude científico y la ética de la publicación científica. Os dejo mi correo y mi teléfono por si tenéis cualquier consulta sobre esta clase. Y bien, ¿por qué es importante hablar y dedicar una clase a la investigación y a la ética? Independientemente de que os dediquéis en un futuro profesional o no a la investigación también va a marcar vuestra práctica clínica diaria. Y es que en el Código Deontológico que fue aprobado por la Fundación Española de Nutrición y Dietética, afirma que la práctica clínica diaria de los nutricionistas y las recomendaciones que debéis dar a escala comunitaria se deben de basar en las mejores pruebas científicas disponibles. Es decir, vuestra práctica clínica diaria tiene que estar basada en lo que se denomina nutrición basada en la evidencia, o NUBE. ¿Y cuáles son esos principios de la nube? Pues la nube lo que dice es que las decisiones que se tomen en la práctica clínica diaria o en las recomendaciones que deis a nivel comunitario deben de basarse en tres fuentes de información. La primera, en la evidencia procedente de la investigación. La segunda fuente de información sería la preferencia de los pacientes o los valores imperantes en la población a la que estéis recomendando. Y la tercera fuente de información sería la pericia clínica. Claro está que ahora, cuando comencéis y terminéis vuestro grado de nutrición, la pericia clínica va a tener un menor peso, ya que se va ganando con el tiempo. Pero cuando seáis ya experimentados nutricionistas, nunca debéis de olvidar que las decisiones no solo deben de basarse en esa pericia clínica, sino también en la preferencia de los pacientes y la evidencia de la investigación. ¿Y es toda la evidencia científica igual de válida o hay ciertos grados de validez? Efectivamente, hay ciertos grados. Imaginaros que tenéis un paciente que os pregunta si la psoriasis de alguna manera mejora con una dieta rica en omega 3. Bien, si quisierais consultar la evidencia científica disponible, tal vez una cosa que os podríais encontrar son opiniones de expertos nutricionistas. Es posible que haya nutricionistas que hayan investigado esto y que de alguna manera ellos digan sus opiniones acerca de si la psoriasis mejora o no con este tipo de dieta. Obviamente esta evidencia es científica, pero proporciona un nivel de evidencia bajo o tipo C. Un tipo de evidencia mejor sería el que nos encontramos en los estudios llamados transversales o estudios de casos. En estos estudios encontraríamos un conjunto de personas a las cuales se le ha aplicado un tratamiento rico en omega 3 y se evaluaría posteriormente si la psoriasis de estas personas han mejorado. Obviamente estos estudios son mejores que las opiniones de experto, pero tienen una debilidad, y es que estos estudios no permiten saber cómo estaban las personas, su nivel de gravedad en cuanto a la psoriasis, es decir, no evalúan el cambio que ha supuesto el tratamiento a lo largo del tiempo. En este sentido, los estudios llamados longitudinales sí que evaluarían ese cambio y por tanto serían una evidencia mejor, una evidencia moderada. En estos estudios se evaluaría a las personas antes de empezar el tratamiento y después de empezar el tratamiento. Lo único que estos estudios también tienen una debilidad, y es que sabemos si las personas han mejorado o no, pero no sabemos con respecto a qué. No sabemos si esas personas han mejorado por el tratamiento rico en omega 3 o por otros factores. En ese sentido,
y ya ascendiendo en el nivel de evidencia, nos encontraríamos con estudios de alta evidencia, en los cuales nosotros aleatorizaríamos, es decir, asignaríamos aleatoriamente o por azar a las personas con psoriasis que reciben un tratamiento en omega 3 y personas que a lo mejor no reciben tratamiento. Las evaluaríamos antes y después. En este sentido, este tipo de estudios nos daría información del cambio y también tendríamos una rama de control en la cual podríamos ver si ese tratamiento es efectivo frente al no hacer nada. Por último, el último nivel de evidencia y el más alto corresponde a los llamados metaanálisis o revisiones sistemáticas. Este tipo de estudios lo que aglutinan es un conjunto de toda la evidencia científica disponible, realizando cálculos estadísticos para si en todos los tratamientos que se ha aplicado omega 3 en pacientes con psoriasis, realmente la psoriasis mejora. Os dejo en esta página, Practice Based Evidence in Nutrition, una plataforma en la cual podéis consultar metaanálisis y estudios de revisión sistemática sobre distintos temas. También otra base de datos que de alguna manera aglutina información sobre la evidencia científica es Cochrane. Esta está específicamente, la primera, Practice Based Evidence in Nutrition, está dedicada a los nutricionistas y Cochrane sería una base de datos dedicada en general a los profesionales de la salud. Y después de esta pequeña introducción sobre la nutrición basada en la evidencia, nos vamos a centrar específicamente en cuáles son los principios de la ética en la investigación y de alguna manera, qué principios debemos de seguir cuando queramos realizar una publicación científica. También hablaremos del fraude científico y cuáles son los fraudes científicos más comunes. Por último, os propondré que realicéis y leáis un caso y contestéis a unas preguntas. Los principios de la ética en la investigación han seguido un desarrollo histórico. Hasta bien entrado el siglo XX, los principios que regían la investigación eran los denominados principios hipocráticos, es decir, la investigación siempre debía de proporcionar una beneficencia, es decir, siempre dar la intervención al paciente mejor o no impedir dar el tratamiento mejor en un estudio, y la no maleficencia, es decir, no dar a las personas intervenciones que puedan causarle daño o que no van a causarle beneficios. Sin embargo, llegó la Segunda Guerra Mundial y en los campos de concentración nazis se utilizaron personas, seres humanos, no voluntarios para realizar investigaciones de lo que los nazis consideraban beneficencia o que a ellos les iban a aportar ciertos beneficios, pero claramente abusaron de los prisioneros de los campos de concentración y les sometieron a experimentaciones terribles. Fruto de este descubrimiento que luego posteriormente se hizo, se juzgó a todas estas personas, a estos individuos, en el juicio de Nuremberg. Este juicio se celebró después de la Segunda Guerra Mundial para dejar constancia y condenar todos los hechos sucedidos por el nazismo. A partir del juicio de Nuremberg, se dieron cuenta de que la ética en la investigación no solo debía de estar basada en la ética hipocrática, sino que debería de haber más principios. En ese sentido, en el año 1947 se formuló tras el juicio de Nuremberg el Código de Nuremberg. ¿Y cuál fueron los principios de este código? Pues el primero, que todos los seres humanos a los cuales se les sometiera a una investigación o participaran en la misma, era necesario que tuviéramos el consentimiento voluntario de esos participantes. Asimismo, la investigación debía de ser siempre diseñada para prometer resultados beneficiosos y también, de alguna manera, debía de basarse en datos de previa evidencia, no probar cualquier cosa, sino de alguna manera
tratar a las personas y proponer tratamientos basados en conocimientos previos. Por supuesto, evitar todo sufrimiento innecesario para el ser humano. Y, por supuesto, no realizar investigaciones en las que no había razones a priori o que de alguna manera puedan causar riesgos o la muerte de los participantes. Además, se debían de tomar medidas adecuadas para proteger a los participantes de cualquier riesgo. Se debía de realizar por personas cualificadas y la persona que participaba en el experimento podía ser libre en cualquier momento de terminar su participación. A pesar de que el Código de Nuremberg supuso un avance en la ética de la investigación, sí que es cierto que fue percibido por la comunidad científica como un código que era solo o fue definido solo para juzgar criminales que hicieron cosas terribles en la Segunda Guerra Mundial. Y de alguna manera, si nos leemos todos los principios del Código de Nuremberg, no queda muy claro que las personas que participen en un experimento den su consentimiento y que éste esté basado en darles toda la información sobre los beneficios y riesgos que tiene el tratamiento que ellos van a, de alguna manera, experimentar. Esto provocó que durante mucho tiempo después de la publicación del Código de Nuremberg se dieran bastantes abusos en el campo de la investigación a nivel ético. Uno de los abusos que se produjeron fue el experimento Tuskegee. Fue un experimento realizado en Estados Unidos desde los años 30 hasta principios de los años 70. Los investigadores querían de alguna manera verificar cuál era el mejor tratamiento para la sífilis y buscaron voluntarios participantes en Estados Unidos para tratarles para esta enfermedad. Sin embargo, los investigadores no realizaban el tratamiento, sino que de alguna manera dejaban ver o morir a las personas que participaban en el experimento, ya que en el fondo lo que querían ver los investigadores era el curso natural que tenía la sífilis en personas no tratadas. Todo esto supuso un escándalo y los investigadores que participaron en estos experimentos fueron juzgados a nivel legal y por la comunidad científica. En este sentido, los investigadores se dieron cuenta que el Código de Nuremberg no había servido para prevenir estas malas prácticas o esta falta de ética en la investigación. Y se reunieron en la ciudad de Helsinki y realizaron una declaración redactando nuevos principios que debía de seguir cualquier investigación para ser ética. Estos principios se denominaron la Declaración de Helsinki y son los que os nombro a continuación. En la investigación siempre se debe de proteger el derecho a la autonomía y la confidencialidad de las personas que participan en los experimentos. Además, la participación debe ser voluntaria y el consentimiento debe siempre darse por escrito. El propósito de la investigación debe ser mejorar los procedimientos o tratamientos existentes o la comprensión de la etiología de la enfermedad, nunca como lo que hicieron los de Tuskegee, que era ver el curso de la enfermedad y no poner tratamiento a los pacientes. El bienestar asimismo del participante en la investigación siempre debe de preceder a los intereses de la ciencia y de la sociedad. Y siempre que queramos realizar una investigación, siempre esta debe de plasmarse en un protocolo detallando cuál va a ser esa investigación y ser revisada por terceros en un comité de ética. Junto con la Declaración de Helsinki, en Estados Unidos en concreto, se redactó un documento de principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación. Fue el informe Belmont. El informe Belmont lo que hacía era incorporar los principios de la ética hipocrática, la beneficencia y la no maleficencia, y sumarle dos más. El primero, el respeto por las personas y su autonomía, es decir, que había que de alguna manera proporcionar a todos los participantes en los experimentos la suficiente información para que ellos tuvieran capacidad de decisión. También
había que cumplir el principio de justicia, es decir, dar a cada persona lo que necesita, favoreciendo el acceso a los tratamientos y a los experimentos de forma imparcial y no discriminatoria. El principio de justicia, aunque está ligado al de igualdad, no es exactamente lo mismo, ya que la justicia lo que afirma es que el principio de justicia afirma que hay que darle a cada persona lo que necesita, no a cada persona lo mismo. Y una vez que hemos visto los principios que debe de regir cualquier investigación, pasamos ahora a ver cuáles son los principios o normas que debemos de seguir para que nuestras publicaciones científicas sean éticas. El CSIC ha publicado un documento llamado Declaración Nacional sobre la Ética Científica y pone de relevancia que las publicaciones científicas deben de tener en cuenta los siguientes puntos: el propósito y el objeto de la publicación, la metodología, el registro de resultados, la autoría y los conflictos de interés. Vamos una a una para ver cuáles son esas recomendaciones. En cuanto al primer principio, el propósito y objeto de la publicación, siempre en todas nuestras publicaciones debemos de respetar la dignidad y la autonomía de los participantes, protegiendo los datos de carácter personal y garantizando siempre el bienestar de los participantes. Estas tres cosas deben ser plasmadas en la publicación. Asimismo, la metodología usada siempre debe de emplear los procedimientos adecuados de acuerdo a los objetivos que nos hemos propuesto. Es decir, debemos de diseñar el estudio, el tipo de estudio, de acuerdo a responder de la mejor manera nuestra pregunta de investigación. Y asimismo, los participantes que seleccionemos tienen que ser una muestra representativa de lo que queremos estudiar, no una muestra seleccionada para obtener determinados resultados más positivos. Una vez que hemos analizado ya los datos y tenemos nuestros resultados, debemos siempre de plasmar con precisión y claridad todos los datos que nos han salido, no solo nuestros datos favorables o los datos que nosotros queremos que salgan, sino los datos reales que nosotros hemos obtenido. Asimismo, debemos evitar omisiones intencionadas que puedan generar confusión en el lector acerca de la efectividad del experimento, del tratamiento que nosotros hemos propuesto. Y las conclusiones de nuestra investigación siempre se deberían de basar en un análisis crítico e independiente, comparando nuestros resultados con la evidencia que se ha obtenido previamente. Siempre que registremos nuestros resultados debemos de hacerlo de una manera precisa y concreta, no dar pie a la especulación, no crear falsas expectativas o hacer concebir la existencia de soluciones inmediatas o que con nuestro tratamiento las cosas van de alguna manera a mejorar y nuestro tratamiento sea el mejor del mundo. ¿Vale? Hay que redactar los resultados de una forma bastante precisa de qué hemos hecho y qué hemos obtenido. Asimismo, si se nos pide por parte de terceros u otros investigadores nuestros datos o cómo hemos realizado nuestros análisis, siempre deberemos de ponerles a su disposición esa verificación para que ellos puedan reproducir y repetir esos experimentos que nosotros hemos realizado. Tener en cuenta que el experimento que no se pueda reproducir es realmente un fraude. Y una vez que tenemos ya la publicación realizada, ¿cuántos autores debemos de incluir? Bueno, lo primero de todo tenemos que tener en cuenta que el investigador que ha diseñado la investigación es el último responsable de todo esto. Por normas éticas, el trabajo siempre debe incluir todos los autores que hayan contribuido de una manera significativa en la concepción, diseño y análisis de los resultados. Tan grave es incluir personas que no han contribuido como excluir personas que sí lo han hecho. Asimismo, cuando redactemos nuestra publicación, debemos de citar cualquier trabajo que haya sido incluido, es decir, si estamos utilizando ideas previas de otros autores, deberemos de citarles.
E incluso si a veces copiamos cosas literales, deberás siempre poner entre comillas cuando se usen frases concretas de otros autores, ya que si no realizas esto, puedes estar haciendo plagio. Por último, en las investigaciones tenemos que tener en cuenta lo que se denomina conflicto de interés. Los conflictos de intereses son conflictos derivados entre la responsabilidad ética individual de un profesional en un puesto de confianza y los intereses privados que se dan por parte de una empresa que subvenciona esa investigación. En muchas ocasiones, la industria alimentaria ofrece financiación para que nutricionistas realicen investigaciones y de alguna manera esas empresas alimentarias esperan que salgan unos resultados positivos sobre ese producto o ese tratamiento. Sí que es verdad que la investigación subvencionada privada ha tenido muy mala imagen, pero de alguna manera no significa que la investigación subvencionada a nivel privado sea una investigación sesgada. Lo que sí que es bueno o es esencial es seguir un código de buenas prácticas para preservar nuestra integridad y credibilidad como nutricionistas si participamos en este tipo de estudios. Os pongo aquí un ejemplo real que ocurrió a finales de los años 60 en Estados Unidos. La Asociación Azucarera estadounidense pagó a 3 investigadores de Harvard un montón de dinero para que realizaran estudios sobre el impacto del azúcar, la grasa y las enfermedades cardíacas. En el contrato que firmaron de investigación con la empresa, de alguna manera se les dijo que se les pagaría al final de estudio, pero en el contrato no se especificó qué pasaría si los resultados salían en contra del consumo de azúcar. Obviamente los investigadores empezaron a obtener resultados en contra del azúcar, es decir, que provocaba la incidencia de enfermedades cardíacas. Y la empresa bajo presión dejó de financiar a los investigadores y se negó a publicar el artículo con esos resultados. El grupo de investigadores había estado bastante endeudado, había de alguna manera comprado muchas cosas pensando en esos $50.000 que les iban a dar y de alguna manera aceptaron ese soborno que la Asociación Azucarera estadounidense les ofreció. Y lo que hicieron fue escoger cuidadosamente los estudios que utilizaron para la revisión, excluyendo los estudios existentes que sí daban una relación positiva y significativa entre consumo de azúcar y problemas de corazón, y aumentando la responsabilidad de las grasas en la incidencia de estos trastornos cardíacos. Posteriormente, investigadores intentaron replicar este estudio, análisis de la evidencia científica, y se encontraron resultados contradictorios, es decir, no pudieron reproducir los resultados que estos investigadores de Harvard obtuvieron, y se empezó a pensar que esta investigación no era todo lo lícita que había sido publicada, ¿no? Y de alguna manera además los investigadores no habían ocultado que esta investigación había sido subvencionada por la Asociación Azucarera estadounidense. ¿Y cuáles son las cosas que de alguna manera debéis de tener en cuenta si alguna vez alguna empresa privada de alimentación os propone participar en una investigación en la que se pruebe la efectividad de un tratamiento o de un producto? Pues lo primero de todo, habría que llegar a un acuerdo con esta empresa de que de alguna manera el diseño, el análisis y sobre todo la interpretación de los resultados sea vuestra elección. Es decir, no que ellos vengan ya con un diseño y unos análisis determinados y que de alguna manera ellos interpreten los resultados, sino que seáis vosotros como investigadores libres los que de alguna manera controléis todos estos aspectos. Asimismo, deberíais de dejar por escrito muy bien con la empresa el tener una cierta libertad en los tiempos de publicación y de alguna manera en que dejéis muy claro la obligación vuestra ética de publicar los resultados que salgan, sean favorables o no a esa industria. En ese sentido, no es aconsejable
os podéis de alguna manera meter en terrenos pantanosos si participáis en estudios en donde solo se ofrece remuneración si se consigue solamente un determinado resultado que sea favorable a la empresa. De alguna manera siempre es muy importante que en la investigación que realicéis con estas empresas, en la publicación siempre pongáis que esa investigación fue subvencionada por esa empresa. Es decir, siempre hay que declarar las fuentes de financiación que se han tenido a la hora de realizar ese estudio. Y siempre que os lo pidan, debéis de garantizar a terceros toda la accesibilidad a vuestros datos, a vuestros análisis estadísticos y a vuestros resultados, ¿vale? A investigadores, a revisores, a terceros en general y a la comunidad científica. Bien, una vez que hemos analizado los principios que deben de regir la investigación y qué cosas o reglas son aconsejables a la hora de realizar publicaciones científicas para que éstas sean éticas, vamos a ver ahora qué es eso del fraude científico y diferencias entre lo que es un error y lo que es un fraude. Obviamente todas las investigaciones están realizadas por seres humanos y el ser humano no es infalible. Hay cierta probabilidad que nosotros como investigadores cometamos errores involuntarios. Estos errores, si se detectan, que lo bueno es que se hagan, deben ser informados para que de alguna manera los investigadores que lean nuestro estudio se den cuenta de que esos resultados a lo mejor de alguna manera estaban sesgados por esos errores, ¿no? Y en la medida de lo posible corregir esos errores en esa misma publicación, escribiendo a la revista y diciéndole pues que necesitáis otra vez volver a realizar el estudio. Un paso más hacia el fraude ya serían lo que se denominan errores por negligencia, es decir, ya el investigador no es que cometa errores sin darse cuenta, sino que de alguna manera ya no está siendo cuidadoso en el diseño de la investigación, no está siendo claro en los objetivos de la investigación, no está utilizando los mejores procedimientos y por tanto es más probable que realice negligencias. A nivel no consciente probablemente, pero si somos negligentes en la metodología tendremos más probabilidad de que estos errores ocurran. Y por último estarían los fraudes, en los cuales el investigador es consciente de que hay fallos, de que hay errores y aún así prefiere publicar esos resultados, prefiere dar a conocer esos resultados que están sesgados. Los errores y los fraudes todos corresponden a una mala praxis en la investigación. Sin embargo, los errores involuntarios pues son menos graves y obviamente los fraudes son muy graves y pueden tener incluso consecuencias legales. Bueno, el fraude científico está a la orden del día y yo personalmente no creo que haya ahora más fraude científico que en el pasado, sino que posiblemente ahora se da más a conocer. Un ejemplo en el campo de la nutrición fue el nutricionista Brian Wansink. Este investigador y profesor realizó varios experimentos en los cuales pues él de alguna manera quería demostrar que el ambiente, es decir, las variables ambientales, condicionaban lo que comíamos. Él de alguna manera hipotetizaba que la cantidad de comida que las personas ingerían dependían más de sus ojos y de cómo esos alimentos estaban embalados que de las sensaciones internas de su estómago. Es por eso que él, pues después de publicar todos los resultados de su estudio, pues se alió con una industria de embalaje de alimentos en la cual pues daba consejos para realizar porciones de alimentos envasados para que la gente llegara de una forma más fácilmente a ese poder de saciación y de alguna manera pues se lucró, ¿no? con estos resultados y estas investigaciones. Sin embargo, un miembro de su equipo de investigación empezó a denunciar
que de alguna manera las investigaciones que estaban lideradas por esta persona no eran todo lo veraces que él decía, es decir, había manipulado ciertos datos, había falsificado ciertos resultados y bueno, pues él su defensa ha sido que en realidad se tratan de errores estadísticos y errores gramaticales, pero que él no ha cometido un fraude. En cualquier caso, la universidad en la que él estaba trabajando pues le ha retirado su puesto como investigador y 15 investigaciones suyas han sido completamente eliminadas de las revistas científicas. ¿Y cuáles son los fraudes más comunes que cometen los científicos? Bueno, pues el primero sería la invención o falsificación de los datos, que es lo que se le acusó a este nutricionista, al doctor Wonsick. Y bueno, la diferencia entre invención y falsificación es que la invención es la fabricación absoluta de los datos no existen y el investigador absolutamente los fabrica, se los inventa. Y la falsificación es más bien, de alguna manera, un informe selectivo de los resultados, es decir, se suprimen aquellos resultados que no van a favor de las hipótesis del investigador. Otro fraude también que se comete y que es común entre los investigadores, o más que común, pues que de alguna manera a veces se detecta, es lo que se denomina publicación en salami o duplicación de las publicaciones. Es decir, si nosotros tenemos una investigación y en esa investigación obtenemos diversos resultados, lo correcto sería publicar en una sola publicación todos esos resultados. Pero sin embargo, los investigadores a veces por presiones de agrandar su currículum, pues lo que hacen es fragmentar esos resultados para conseguir más de una publicación, ¿no? Cuando en realidad esos resultados pertenecen todos al mismo estudio. Otro fraude que se suele cometer también es el plagio, que ya lo hemos visto antes, que es como la apropiación indebida de ideas, lenguajes y pensamientos de otros sin tener en cuenta y citar que esos fueron de alguna manera realizados por esas personas, ¿no? Y presentarlos como un producto de un trabajo original propio. Otro fraude que también suele ser frecuente es en la asignación de autorías, bien excluyendo a autores que sí participaron en el estudio o bien incluyendo a individuos que no han hecho una contribución significativa en el estudio, pues estamos realizando también un fraude, ¿no? También cuando nosotros enviemos un estudio para publicar, si tenemos varios coautores, debemos de alguna manera informar a todos ellos de que se va a enviar esa publicación a esa revista. Entonces, si no tenemos el consentimiento de todos esos coautores, estamos haciendo un fraude y muchas veces las publicaciones se envían sin este consentimiento. Otro fraude que puede ocurrir en el mundo de la investigación es la incorrección de citas bibliográficas, es decir, excluir citas relevantes que van en contra de los resultados que he obtenido en mi investigación o copiar citas de otros trabajos sin realmente consultar que ese trabajo dice eso, o también a veces caer un poco en la autocita, ¿no? Efectivamente, pues creerse que uno es el único que investiga ese tema. Y también otro fraude que suele ocurrir es a la hora de analizar los datos a nivel estadístico. Bueno, pues hay algunos investigadores que manipulan los datos, incluyen o excluyen determinadas variables para de alguna manera sacar resultados a su favor, resultados a favor de las hipótesis que ellos se han planteado. Y por último, bueno, pues también existe el fraude hacia el propio fraude. Y es que es hacer acusaciones falsas de fraude o de alguna manera saber que hay un fraude y no informarlo, destruir pruebas sobre ese fraude, pues son prácticas o conductas inapropiadas respecto a la conducta científica, ¿no? Y de alguna manera, pues a veces algunos investigadores por presión pues destruyen pruebas o de alguna manera
acusan a investigadores de fraude cuando esos investigadores no han realizado nada fraudulento. Bueno, y una vez que hemos visto ya los principios de la investigación científica, que hemos hablado de cómo debemos de publicar nuestros resultados científicos y de cuáles son los fraudes que de alguna manera cometen algunos investigadores en la comunidad científica, os propongo la realización de un caso práctico. Para ello, tenéis que ir a Moodle y tenéis que leer el caso de una nutricionista que planteó en un blog. Es un caso real y de alguna manera ella planteó un debate. Y es que, ¿qué hacemos? O ella planteaba, ¿qué podemos hacer los nutricionistas cuando no hay una evidencia clara científica y debemos de recomendar un tratamiento o un consejo dietético a un paciente y no tenemos esa evidencia científica? Lo que os propongo es entonces, por tanto, leer ese caso y contestar a las siguientes preguntas. ¿Qué principios éticos estarían implicados según el informe de Belmont? Es decir, ¿qué principios podría estar cumpliendo o transgrediendo esta nutricionista en el caso que ella expone? ¿Qué le dirías a esa nutricionista y qué haríais vosotros? Este caso, este ejercicio, estará abierto a partir del día 27 de marzo y tenéis como plazo para entregarlo de límite el día 10 de abril. La entrega no va a ser obligatoria, es decir, no se os va a penalizar por no entregar este ejercicio. Sin embargo, si lo entregáis y de alguna manera veo que reflexionáis críticamente sobre este caso, pues se valorará muy positivamente con la parte y se reflejará en la parte de la nota que tiene que ver con la evaluación continua de los alumnos. Y bueno, por mi parte nada más, simplemente daros las gracias por vuestra atención y deciros que estoy disponible para cualquier duda sobre esta clase. Estoy disponible vía Moodle a través de los mensajes que permite la plataforma o también me podéis escribir un correo electrónico. Si tenéis dudas sobre la clase o tenéis cuestiones sobre cómo realizar el ejercicio, etc. Muchas gracias a todos y tener un buen día.